Marta estaba en su oficina. Miraba la pantalla del ordenador. Un informe sobre la crisis apareció. Su corazón latió más rápido. El proyecto era crucial para la empresa. Había trabajado mucho en él. Desde el primer día, dio todo. Nunca imaginó ser traicionada. Marta, necesitamos hablar. Alex Fernández entró. Llevaba un traje caro. Marta levantó la mirada. Sintió un nudo en el estómago. ¿De qué se trata?, preguntó. Sobre la crisis financiera y tus proyectos. Él no se sentó, se quedó de pie. Marta sintió miedo. Repasó los proyectos en su mente. Había trabajado en cada uno. Eran vitales para la empresa, pero no pudieron evitar la caída. Sé que trabajaste duro, Marta. Alex habló con frialdad, pero la culpa es tuya. Marta se quedó en shock. ¿Qué dices? Tus proyectos causaron la crisis. Alex la miró con indiferencia. Eso no es cierto, Alex. Lo sabes, la culpa es tuya. No puedes hacer esto. Eres el chivo expiatorio. Alex lo dijo sin remordimiento. Para salvar a la empresa, tú lo pagas. Marta no podía creerlo. Esto no se quedará así. Alex no dijo nada más. Salió de la oficina, dejándola sola. Marta miró el vacío frente a ella. Todo lo que había logrado se desmoronó. Su esfuerzo, sus sacrificios, todo en vano. Pero algo dentro de ella despertó. Te haré pagar, Alex. Apretó los puños con furia. Sabía que su vida cambiaría. Marta no pudo dormir esa noche. El dolor la mantenía despierta. Pensó en todo lo que había perdido, en cómo la habían arrastrado al abismo. Al día siguiente, decidió actuar. No iba a rendirse sin luchar. Comenzó a hacer llamadas discretas. Recuperar sus contactos no sería fácil. Los que alguna vez fueron sus aliados, ahora la veían como una amenaza. Pero Marta sabía cómo hacerlo. Nadie iba a detenerla. Buscó a sus antiguos clientes y a los socios de la empresa. Se presentó como alguien diferente. Alguien que ya no tenía nada que perder. Quiero hablar de negocios, dijo. La verdad está en tus manos. Al principio, nadie le escuchó, pero pronto, los rumores comenzaron a correr. Marta no era una simple ex empleada. Ahora era una sombra que se alzaba contra el sistema. Un sistema que había sido controlado por Alex. Y ella tenía la clave para derribarlo. Estaba en un café, un lugar discreto. Esperaba a Juan, su antiguo compañero. Él la miró con desconfianza. ¿Por qué viniste?, preguntó. Porque sé lo que hiciste, Juan. ¿Qué quieres de mí? Lo que tú sabes puede destruir a Alex, dijo Marta. Juan la miró, parecía indeciso. Tú también, murmuró. Yo no soy como él, respondió Marta. Quiero justicia, no venganza. Juan suspiró, pensativo. Sabes que Alex tiene mucho poder, dijo. No importa, voy a derribarlo, Marta dijo con firmeza. Juan la observó unos segundos. Finalmente, asintió con la cabeza. Te ayudaré, pero tienes que estar lista. Marta sonrió por primera vez en días. Sabía que no podía hacerlo sola. Juan tenía la experiencia necesaria. Juntos, podían exponer a Alex. El primer paso era encontrar las pruebas. Esa misma tarde, Marta comenzó a buscar. En la red de contactos de la empresa. Sabía que todo estaba ahí, en las sombras, donde nadie miraba. Allí, se encontraba el poder real. Empezó a revisar antiguos correos electrónicos. Las conversaciones que Alex había borrado. Las transacciones ocultas. Cada pista la acercaba más a la verdad. Alex había manipulado el mercado. Y Marta tenía todo lo necesario para demostrarlo. Mientras tanto, Alex seguía tranquilo. Pensaba que había ganado. No sabía que Marta estaba más cerca que nunca. Con cada día que pasaba, su poder se desmoronaba. Marta recogía piezas, una a una, preparando la batalla final. Una noche, mientras revisaba unos documentos, Marta encontró algo que la hizo detenerse. Era un informe sobre un proyecto secreto. Un proyecto que nunca había sido aprobado. Esto no puede ser, murmuró. El proyecto estaba diseñado para manipular los precios del mercado. Con el corazón acelerado, Marta llamó a Juan. Lo encontré, dijo con voz temblorosa. Juan la tranquilizó. Eso es lo que necesitamos, Marta. Ella sabía que todo estaba por cambiar. Había encontrado la prueba que podía destruir a Alex. Pero el camino no sería fácil. La información era peligrosa. Marta tendría que moverse con cuidado. Alex no dudaría en hacer cualquier cosa para protegerse. Pero ahora, ella tenía la ventaja. A la mañana siguiente, Marta se reunió con Juan. Ambos sabían lo que tenían que hacer.
Es hora de que todos sepan la verdad, dijo Marta. Es hora de que Alex pague por lo que hizo. Juan asintió, su mirada fija. Estamos listos. Comenzaron a planear su próximo movimiento. Marta sabía que el tiempo apremiaba. Alex no tardaría en sospechar. Pero ella ya tenía todo bajo control. Estaba lista para dar el siguiente paso. Marta no podía dormir esa noche. Pensaba en todo lo que había descubierto, las pruebas que había encontrado. Alex nunca imaginó que llegaría tan lejos. La sensación de control la invadió. Sabía que la jugada final estaba cerca. Se levantó temprano. Necesitaba preparar todo para su siguiente movimiento. Juan la llamó a primera hora. ¿Estás lista para el siguiente paso? Sí, respondió Marta, decidida. Vamos a hacerle pagar. Marta revisó sus documentos una vez más. Los correos, los informes secretos, todo estaba listo. La pieza clave era el proyecto oculto, el que Alex había manipulado a su favor. Ahora era momento de usarlo contra él, pero no podía hacerlo sola. Vamos a contactar a los medios, dijo Marta. Es hora de que todos sepan lo que hizo. Eso va a poner en peligro todo, respondió Juan. Lo sé, dijo Marta, pero ya no tengo miedo. Tenía la verdad, y eso la hacía más fuerte. Empezaron a armar el plan. Juan contactó a un periodista de confianza. Alguien que tenía acceso a los canales adecuados. Tenemos algo grande, dijo Juan al periodista. Necesitamos que el mundo lo sepa. El periodista aceptó, pero pidió una reunión privada. Marta sabía que no podían arriesgarse. Todo tenía que ser perfecto. Alex tenía demasiados contactos en los medios. Cualquier error podría destruirlos a ellos primero. El plan era simple, pero riesgoso. Filtrar la información sin dejar rastro. Mientras tanto, Alex seguía confiado. Estaba completamente seguro de que Marta no podía hacerle daño. Él creía que la crisis estaba controlada, que su empresa estaba a salvo. Pero lo que no sabía era que Marta tenía todo bajo control. Cada paso de su plan estaba cuidadosamente calculado. En la oficina, Marta revisaba su teléfono constantemente. Esperaba noticias de Juan, pero también tenía que asegurarse de que nadie sospechara. Era una carrera contra el tiempo. Si Alex se enteraba de lo que estaba pasando, todo terminaría. La llamada de Juan llegó finalmente. Ya está todo listo, dijo. El periodista tiene la información y va a publicarla. Marta respiró aliviada. Es hora de hacerle saber que lo hemos vencido. Unas horas después, la noticia apareció en los medios. La manipulación de Alex estaba al descubierto. El escándalo estalló como una bomba. La gente comenzó a hablar, los accionistas se preocuparon. El nombre de Alex comenzó a ser sinónimo de fraude, pero Marta no podía relajarse. Sabía que Alex no se quedaría de brazos cruzados. A esa misma tarde, Alex intentó dar su versión. Convocó a una rueda de prensa urgente, pero sus palabras ya no tenían peso. El daño estaba hecho. Los medios ya habían tomado partido, y la verdad salía a la luz. Marta observaba la rueda de prensa por televisión. Alex estaba visiblemente nervioso. Sabía que no podía controlar la situación. Cada palabra que decía era como un clavo más en su ataúd. La empresa comenzaba a desmoronarse, y Marta sabía que pronto caería. La justicia estaba de su lado. Mientras tanto, Marta seguía buscando más pruebas. No podía parar ahora. El siguiente paso era asegurarse de que Alex no tuviera forma de escapar. La investigación no podía detenerse. Cada documento, cada testimonio la acercaba más al final. Pasaron unos días, y la presión sobre Alex aumentó. Los inversionistas comenzaron a retirar su dinero. Las acciones de la empresa cayeron a un ritmo alarmante. El poder que Alex había tenido durante años se evaporaba. Y Marta estaba allí, observando cómo todo se desmoronaba. Este es el comienzo del fin, dijo Marta a Juan. Estamos ganando. Sí, respondió Juan, pero aún queda mucho por hacer. Marta asintió. Sabía que no podía bajar la guardia. El final estaba cerca, pero no podía confiarse. El siguiente movimiento de Marta fue arriesgado. Decidió acercarse a algunos de los directores de la empresa. Aquellos que habían sido cómplices de Alex. Si podía conseguir su apoyo, podría dar el golpe final. Pero hacerlo significaba exponerse aún más. La estrategia era complicada, pero era el único camino. Esa noche, Marta se reunió con uno de los directores en un restaurante privado. Sabemos lo que Alex ha hecho, dijo Marta, sin rodeos. Y sé que tú también lo sabes. El director parecía incómodo, pero Marta no se detuvo. Si quieres salvar tu posición,
tendrás que actuar ahora. El director se quedó en silencio, pero Marta podía ver la duda en sus ojos. No puedes seguir callado, continuó Marta. Si no haces lo correcto, también serás culpable. El director finalmente asintió. Te ayudaré, dijo, pero esto tiene que ser rápido. Marta sonrió, pero sabía que esto solo era una parte del plan. Todo estaba avanzando, pero aún no estaba terminada. El siguiente paso era asegurarse de que Alex no tuviera forma de escapar. Esa noche, mientras Marta reflexionaba sobre sus próximos movimientos, recibió una llamada inesperada. Era un antiguo compañero de la empresa. Marta, preguntó su voz temblorosa. Lo que estás haciendo está afectando a todos, incluso a los inocentes. Marta lo miró fijamente, sabía que nada podría detenerla ahora. Es demasiado tarde, respondió con frialdad. Y tú ya no puedes detenerme. Marta despertó temprano esa mañana. Sabía que el día sería decisivo. Alex estaba acorralado, pero todavía tenía mucho poder. El riesgo de que pudiera escapar era alto. No podía permitirse cometer errores. Juan la llamó a primera hora. Todo está en marcha, le dijo. Alex ya no tiene dónde esconderse. Lo sé, respondió Marta, pero no era suficiente. El siguiente paso debía ser definitivo. Marta revisó las últimas pruebas. Todo lo que había reunido hasta ahora. Cada documento, cada correo, cada testimonio. Todo estaba conectado, todo tenía sentido, pero aún necesitaba algo más. Algo que pudiera hundir a Alex de una vez por todas. Se dirigió al despacho de Juan. ¿Estás listo para el siguiente movimiento? Juan la miró con determinación. Sí, pero tenemos que movernos rápido. Marta asintió, sabía que no podían detenerse. El tiempo se les escapaba. A esa misma hora, Alex intentó dar una última jugada. Organizó una reunión con sus aliados. Intentó convencerlos de que todo era un malentendido, que Marta estaba manipulando la información. Pero sus palabras ya no tenían peso. Los rumores sobre su fraude eran demasiado fuertes. Mientras tanto, Marta se reunió con algunos de los directores. Les mostró las pruebas que tenía contra Alex. Es hora de que actúen, les dijo con firmeza. Si quieren salvarse, tienen que hacerlo ahora. Los directores sabían que no podían quedarse callados. El riesgo de quedar involucrados era enorme. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó uno de los directores. Vamos a tomar control de la situación, dijo Marta. No pueden dejar que Alex siga manipulando todo. Marta sabía que ese sería el golpe final. Si lograba que los directores se unieran a ella, Alex no tendría ninguna escapatoria. Estamos contigo, Marta, dijo uno de ellos. Lo haremos. Marta asintió, con una sonrisa fría. Todo estaba en su lugar. El momento de la verdad había llegado. La estrategia era clara. Primero, hacer que Alex perdiera el control de su propia empresa. Luego, exponerlo públicamente. Sin ninguna forma de defenderse. La batalla estaba por terminar. A media tarde, el caos comenzó. Las noticias de la corrupción de Alex se filtraron más rápido. El escándalo estalló en todas las redes sociales. Las acciones de la empresa siguieron cayendo. Los inversionistas comenzaron a retirar su dinero. El pánico se apoderó de la junta directiva. Marta observaba desde su oficina. Sabía que era solo cuestión de horas. Alex no podía detener la avalancha. Las pruebas eran claras y su poder se desmoronaba. Todo lo que había hecho durante años estaba a punto de derrumbarse. Pero mientras tanto, Marta no se relajó. Aún quedaba mucho por hacer. Necesitaba asegurarse de que Alex no tuviera ninguna salida. El último movimiento era crucial. Un movimiento que lo dejaría sin nada. Al caer la noche, Marta recibió una llamada. Era uno de los directores. Estamos listos, dijo. Tenemos el control de la mayoría de los activos. Perfecto, respondió Marta, es hora de actuar. Esa misma noche, Marta y Juan se reunieron. Ambos sabían que ya no podían dar marcha atrás. Tenemos todo lo que necesitamos, dijo Marta. Sí, respondió Juan, y Alex ya no tiene poder. Marta se levantó y miró por la ventana. El viento soplaba con fuerza. Era como si el mundo estuviera cambiando. Lo hemos logrado, dijo con voz baja. Pero algo dentro de ella seguía inquieto. A pesar de todo, la venganza no la llenaba. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Y aunque todo estuviera por acabar, no sería fácil olvidar. En el despacho de Alex, la tensión era palpable. Había intentado por todos los medios frenar la caída, pero ya era demasiado tarde. Sus aliados lo habían abandonado.
Los inversionistas ya no confiaban en él. Su mundo se desmoronaba a su alrededor. Marta miró su teléfono. La noticia estaba en todas partes. Las pruebas, las filtraciones, todo estaba expuesto. Ahora, Alex no tenía ningún lugar donde esconderse. Pero Marta sabía que el cierre de este capítulo no sería el final. Había algo más, algo que solo ella podía decidir. En la mañana siguiente, Marta se preparó para su última jugada. Se dirigió a la junta directiva de la empresa. Es hora de hacer pública la verdad, les dijo. Exponer a Alex por todo lo que ha hecho. Los directores, ahora completamente de su lado, asintieron. Sabían que la justicia debía prevalecer. Marta respiró profundamente. Había llegado al final de su viaje, pero aún quedaba el último paso. La batalla por el control total estaba a punto de comenzar. Y ella estaba lista para tomar lo que le pertenecía. Marta estaba más decidida que nunca. La caída de Alex era inminente, pero aún quedaba una pieza crucial. Necesitaba su última jugada. Sabía que Alex no se rendiría fácilmente. El caos crecía en la empresa. Los inversionistas retiraban sus fondos. Las noticias estaban por todas partes. El nombre de Alex se había convertido en veneno. La presión aumentaba cada hora. Marta estaba tranquila. Juan la miró, preocupado. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Lo que teníamos planeado, respondió ella. Es hora de acabar con todo. Esa noche, los medios comenzaron a atacar. Alex intentó organizar una defensa, pero su red de mentiras ya no era suficiente. La verdad había salido a la luz, y su poder se desvanecía. Marta revisaba los informes una vez más. Todo estaba en su lugar. Sabía que no podía parar ahora. Alex había caído en su propia trampa. Nada lo salvaría de la debacle. A la mañana siguiente, los directores se reunieron. Marta los miró con firmeza. El momento ha llegado, dijo. Tenemos que tomar el control total. Estoy lista, respondió uno de ellos. Esto es todo lo que hemos esperado. Alex no estaba preparado. Cuando se enteró de lo que estaba sucediendo, sus últimos aliados lo abandonaron. Ya no podía manipular los medios. Todo estaba fuera de su control. Marta sonrió levemente. Había sido un largo camino, pero al fin, la justicia estaba al alcance de su mano. Alex no sabía que su final estaba tan cerca. La empresa que él pensaba que dominaba, ahora caía ante los ojos del mundo. Marta ya no sentía miedo. Había sido una luchadora, ahora era victoriosa. Alex había perdido todo. El caos en la empresa solo aumentaba. Y ella estaba disfrutando cada momento. En su oficina, Marta analizaba la situación. El control de la empresa estaba cerca. Es el momento, pensó. Todo lo que había planeado estaba a punto de completarse. Alex trató de resistir, pero su apoyo se desmoronaba. Nadie quería estar con él. Era el principio de su fin. La prensa lo atacaba sin piedad. Todo lo que tocó se derrumba, dijo Marta. Era una victoria que no le sabía a satisfacción. Sabía que nada lo detendría. La batalla por el control total era suya. Y finalmente, su venganza estaba completa. Los inversionistas ahora solo querían seguridad. Y Marta era la única que podía ofrecerla. El camino hacia la cima estaba despejado. Pero la sombra de Alex seguía presente. Y aunque su caída fuera inminente, ella no descansaría. El final estaba cerca. Marta estaba lista para dar el golpe definitivo. Alex ya no tenía poder. Su imperio se desmoronaba frente a sus ojos. La junta directiva se reunió en su despacho. Es hora de tomar el control, dijo Marta. Nos aseguraremos de que esta vez sea definitivo. Todo el mundo estaba preparado para lo que venía. Lo que Alex ha hecho es imperdonable, dijo un director. Ya basta de esperar, es hora de actuar. Marta asintió con firmeza. El momento de la verdad había llegado. En ese instante, la noticia llegó a los medios. Alex había sido expulsado de la empresa. La noticia causó un gran revuelo. La victoria de Marta estaba sellada. El mundo entero supo lo que había ocurrido. Marta miró el despacho de Alex desde lejos. Nada quedaba de su imperio. La caída de un hombre que lo tenía todo. Y la ascensión de Marta, que lo había perdido todo. Solo para ganar de nuevo. La batalla había terminado. Pero el camino hacia el éxito solo comenzaba. Marta sabía que había mucho por hacer. Pero ya no había nada que temer. Marta no podía creer lo que había logrado. Alex estaba fuera de la empresa. Su caída fue rápida y brutal. Todo lo que había planeado se hizo realidad. Pero, aún no se sentía satisfecha. Las noticias se esparcían como fuego.
Los medios hablaban de su victoria, pero Marta no quería ser solo una víctima. Ella quería más, mucho más. Ahora tenía el control de la empresa. El poder le daba una sensación extraña. No era lo que esperaba. La venganza nunca la llenó por completo. Había desterrado a Alex, pero aún sentía vacío. ¿Todo lo que había hecho realmente valió la pena? Marta miraba las acciones de la empresa. Los números no mentían, pero ¿y ella? ¿Había logrado sanar su alma? Decidió ir a su oficina. Era momento de sentarse y reflexionar. Había sido una guerra, pero ¿a qué costo? Había perdido mucho en el proceso, pero se recordó a sí misma. No puedo detenerme ahora, no debo. El objetivo estaba claro, no podía mirar atrás. La junta directiva se reunió. Estaba lista para asumir el control total. Esta empresa será diferente, dijo Marta. Hoy empieza una nueva era. Sus palabras calaron hondo en todos los presentes. Los directores no sabían qué esperar. Habían estado bajo el yugo de Alex por años. Ahora, Marta era su líder. Ella tenía una visión clara, y todos la seguirían. Vamos a reconstruir lo que se ha roto. Las decisiones de Marta fueron rápidas. Reestructuró la empresa, eliminó a los traidores. Cada movimiento que hacía la acercaba más a su objetivo. Era un cambio radical, pero necesario. La nueva Marta no era la misma que antes. Al principio, algunos no creyeron en ella. Pensaban que sería solo una venganza, pero rápidamente se dieron cuenta. Marta era mucho más que eso. Era una mujer de negocios capaz, decidida. La empresa comenzó a ver los resultados. Las acciones subían, la confianza volvía. La nueva dirección de Marta estaba funcionando, y ella disfrutaba del poder que ahora poseía. Pero, algo dentro de ella aún no estaba en paz. Marta se miró en el espejo. Su reflejo ya no era el mismo. Había cambiado, pero para mejor. La venganza la había transformado, pero lo que vino después, lo sorprendió. El mundo veía a Marta como la vencedora, pero dentro de ella, las dudas comenzaban a surgir. ¿Realmente lo hice por mí? Pensó en los sacrificios, en las personas que perdió. El precio de todo aquello fue más alto de lo que imaginó. Un día, mientras caminaba por la ciudad, Marta se dio cuenta de algo importante. Había ganado, pero había perdido mucho más. Recuperó la empresa, pero su alma aún no sanaba. La lucha había dejado cicatrices que no se curaban. Esa noche, Marta tuvo una conversación con Juan. ¿Cómo te sientes?, le preguntó él. No lo sé, Juan, respondió con sinceridad. He conseguido todo lo que quería, pero... Juan la miró con comprensión, pero no te llena. Finalmente, Marta entendió algo crucial. La venganza solo había sido un paso. Ahora, tenía que encontrar su verdadera paz. No iba a dejar que el odio controlara su vida. Es hora de empezar de nuevo, pensó Marta. El camino hacia la redención era largo, pero ya no temía el futuro. Había aprendido que el poder no lo era todo. El próximo desafío sería encontrar equilibrio. Y así comenzó un nuevo capítulo para Marta. Marta despertó temprano. El sol apenas salía. Hoy sería diferente. Había llegado al final del viaje. Miró su escritorio. El contrato de la empresa estaba ahí. Ya no era la misma. La venganza la había cambiado. Pero ahora entendía que había más en la vida. Salió al balcón. Respiró profundamente. El aire fresco la tranquilizó. Había pasado por mucho. Y ahora era libre. Había ganado, pero ¿a qué precio? Pensó en lo que había perdido. La batalla había sido por poder, pero la paz estaba dentro de ella. No todo se compra con dinero, pensó. El dinero, el poder, la venganza, eran vacíos. La verdadera paz estaba dentro. Marta miró el teléfono. Había mensajes, pero no tenía prisa. Hoy es para mí, pensó. Era hora de hacer las cosas a su manera. Con el tiempo, Marta cambió. Delegó responsabilidades. Su empresa creció, y ella también lo hizo. Y Alex, se preguntó, el hombre que la había destruido, ya no importaba. Lo que hizo ya no tenía poder. Marta se convirtió en referente, no por su venganza, sino por su resiliencia. Había encontrado su propósito, y lo había hecho suyo. Dejó atrás las sombras del pasado. Ya no temía al futuro. Sabía que lo que había vivido era solo el comienzo.